Vamos. Hoy en el Delfinario se sienta una persona que ha conseguido algo bastante difícil, convertir una afición que la mayoría consideraría extraña en un proyecto que siguen miles de personas. Porque Lorena es fotógrafa, es divulgadora, es exploradora de historias olvidadas y también es una de esas personas capaces de entrar en un cementerio y ver algo completamente distinto a lo que vemos los demás. Mientras unos ven lápidas, ella ve arte. Mientras unos ven silencio, ella ve historias. Mientras unos intentan no pensar en la muerte, ella ha construido un proyecto entero alrededor de ella. A través de Caminando entre tumbas, ha recorrido cementerios, descubierto personajes fascinantes, rescatado historias perdidas y demostrado que a veces los lugares más tranquilos son también los que más cosas tienen que contar. Así que hoy vamos a hablar de fotografía, de historias, de epitafios, de cementerios, de memoria y de la vida y de la muerte. Lorena, bienvenida al Delfinario. A ti porque es un tema que yo creo que va a interesar a mucha gente, porque es una afición que, por cierto, he hecho los deberes. Tú sabes que eres tafófila o necroturista. ¿Lo sabías? Para la RAE, para la RAE, las personas que os gustan los cementerios, las tumbas, en definitiva, todo el mundo el griego necros, pues sois o necroturistas o tafófilos. O sea que ya has aprendido una palabra que te define. Y como afición de la fotografía, pues que menos, ¿no? Que mezclar esas dos aficiones. Y es lo que hago. Entonces, a veces me presento, pues soy fotógrafa de cementerios. Pero no había pensado que, o sea, nunca me había puesto a pensar que la RAE podía tener hasta... Una que palabra para definirlo. es curioso, ¿eh? Lo que Perfecto. llegan hoy en día ya a definir todo tipo A de todo, cosas, todo, ¿no? sí. Desde luego. Supongo, supongo que el ser humano, ¿no? La manía que tenemos de ponernos etiquetas. Exacto. Pues bueno, Lorena, para empezar, la pregunta obligada. ¿Cómo nace esta afición tuya que Ujú. tienes de fotografiar tumbas en cementerios? ¿Cómo Mm, nace esto? Pues hace ya unos 12 o 13 años, digo en un libro que se llama La restauradora, de Amanda Stevens, en el que la protagonista es una chica que tiene un don de fantasmas y justamente ve fantasmas y trabaja restaurando lápidas de cementerios históricos y artísticos. Ella tal como te va contando su trabajo, te va explicando pues que esta tumba simboliza esto, que... La cuestión es que ese libro, y bueno, no solo uno, ese es el primero, es una saga que creo que en total tiene unos 5, 6 o 7, te va metiendo en, pues en esa parte que yo desconocía de un cementerio, de que puede tener historia, de que tiene microhistorias, porque cada lápida es una microhistoria, y que tiene simbolismo, que tiene misterio, que muchas veces fijándonos en una tumba podemos saber la religión o el pasado o la afición de un fallecido. Ese libro despertó en mí ese interés, pero bueno, por circunstancias de la vida lo dejé ahí, me gustaba, y pasados los años, en una ruta aquí en el cementerio civil de la Almudena, vi que era teatralizada y que hacían una ruta. Y a los organizadores les pregunté, oye, dónde podría escribir al cementerio? Me dijeron dónde podía y yo sin saber si me iban a dejar o no, o iban a pensar dónde va esta fotografiar cementerios, yo escribí y para mi sorpresa me dijeron que sí, que qué necesitaba, que qué días y desde ese momento pues no he parado de visitar cementerios allí donde voy, allí donde puedo de vacaciones, a fotografiarlos, a visitarlos. Siempre pido autorización, si no me la dan, porque no todos los cementerios dan autorización, por lo menos intento visitarlo a nivel pues de visitante y nada más, porque pienso que de cada cementerio se puede aprender. Y de hecho muchas veces es muy curioso como en una parte de España se entierra de una forma, o en una época se enterra de una forma, y en otra época o en otra parte de España se entierra en otra. O sea que tú como tienes esa afición, o sea, ya no forma parte de tu trabajo, sino que es una afición. O sea, tú te lo pasas bien Sí, 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 sí. dando paseos por cementerios, que hay muchos muy grandes, que puedes estar horas y Ujú. horas. Sí, Y sí, eso sí. para No, ti te gusta. sí, sí. Me traen, a ver, un cementerio a mí me transmite mucha paz. Es un cementerio, si se piensa bien, es un lugar que es tranquilo, que nadie te va a Cementerio, molestar. de hecho, en griego significa dormitorio. O sea que... Porque son lugares tranquilos para el reposo. Entonces son lugares que invitan
pensar, a caminar, porque normalmente están hechos de forma de, se tienen calles infinitas, ¿no? Para que te pierdas entre ellos. Y a mí es que me relaja mucho. Los utilizo a veces, lo que le digo a mis amigos, que los utilizo de terapia, porque me ayuda bastante a lo mejor que has tenido un mal día, te vas a caminar y pones la mente en blanco, simplemente vas caminando, observando el paisaje, los árboles, el viento como a lo mejor los mece, o simplemente los pájaros como están. Y, y es eso, es un poquito así de terapia, pero sí, a mí me gusta. Me gusta porque descubro cosas, descubro epitafios. Y aparte es eso, es un lugar donde muchísimas veces me permiten hacer fotos y es algo que me apasiona. Te va a preguntar, ¿esta afición la haces tú sola o tienes un grupo de gente que compartís, un grupo de tafófilos o de necroturistas que acudís, pues eso, en grupo o es puramente individual? Es decir, tú sola con tu cámara, ya me has dicho que una parte la utilizas para relajarte, Mm, para desemboirarte, que diríamos en valenciano, y efectivamente, desenvolver. exacto. Entonces, pero ¿lo has hecho también en grupo? ¿Habéis ido a algún grupo a...? A ver, normalmente voy sola, pero sí que te diré que tengo un amigo con el que quedo habitualmente y gracias a esta afición, a pasear por los cementerios y hacer fotos, tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos y tengo grandes amigos, la verdad. Y hay veces que sí, que quedamos para pasear, a lo mejor simplemente después, en vez de quedar a tomarte una cerveza, pues quedamos a pasear, a lo mejor nos contamos la vida, te cuentas cómo te ha ido la semana, o qué problema tienes, o qué te ha pasado esto en el trabajo, sin pensar dónde estás realmente, tú a lo mejor vas caminando sin rumbo, a lo mejor cuando estás cansado te sientas, pero sí, sí. Tengo amigos y muchas veces quedamos para Te, pasear por los cementerios y hacer fotos también. te dedicas a la fotografía profesional, ¿no? Es Sí, decir, o sea, por una parte tienes las fotos tuyas de tu trabajo sí. y esto es como afición. Sí, O yo hoy sea en que día trabajo en una agencia de marketing y entre otras tareas que tengo, hago la fotografía para los clientes. Y aparte tengo esa afición. Y te aparte pasas la, fotografío, vamos, cualquier cosa, allí donde voy me gusta fotografiar lo que veo, me te gusta pasas la captar. semana pegado a una cámara, ¿no? Casi, casi, sí, se podría decir, Casi, sí. Es casi. muy raro que en 5 días, no te digo un fin de semana, en 3 semanas, no tenga yo en mis manos una cámara de fotos. Es muy extraño. Y te iba a decir, ¿alguna vez has tenido algún problema de que alguien que hayas tenido al lado en un cementerio te haya criticado, te haya mirado mal? O sea, me dices que has pedido siempre permiso, Mm, pero ¿alguna sí. vez has tenido algún episodio desagradable? De La- alguien que no entiende tu, ya, tu a ver, afición en ese. normalmente intento tampoco no molestar. Soy muy respetuosa y si te veo a ti delante de la tumba de tu fallecido, suelo ir por otro lado, porque no quiero molestar, entiendo que es un momento que tú has venido a pasar con tu fallecido. De momento nunca me han dicho nada. Al contrario, una vez en el cementerio de Valladolid nos paró, estábamos haciendo fotografías, mi marido me acompañaba en ese momento y un hombre ya bastante mayor o sea, me llamó la atención y me dijo, ¿pero qué haces fotografiando eso, pudiendo fotografiar tantas cosas bonitas? Y le expliqué y digo, pues mira, es que esto es muy bonito, es que los cementerios es nuestro legado, es historia, es arte. La cuestión es que terminamos andando con ese hombre por el cementerio y nos explicó cómo era el cementerio, cuando él iba de pequeñito a visitarlo y jugaba porque vivía enfrente. Y la verdad es que de momento no, al contrario, hemos tenido buenas experiencias, la verdad, Me porque alegro. resulta curioso. Claro, por supuesto, y tampoco es nada malo, por supuesto. No, no, a ver, no haces nada malo realmente y lo haces siempre, yo siempre lo hago con respeto y con cariño. Entiendo en el sitio en el que estoy lo que supone y entiendo que no hay que, no sé, no lo hago a malas, siempre lo hago a buenas y siempre intento también si hay alguien o hay un sepelio, hay un momento, un funeral, yo me intento marchar. ¿Hay alguien de tu círculo, de tu familia, de tus amigos que no entienda, que no te entienda, que te critique, que te mire mal por tener esa afición? ¿Te has Mm, sentido alguna vez incomprendida en ese aspecto? buena pregunta. A ver, que me lo hayan dicho al 100%, no. Pero sé que hay gente que te dice, que hace ¿Qué fotografías haces? en cementerios, están locas. Pero, a ver, que me lo hayan dicho al 100% no, pero sí que notas
que hay la gente que no te entiende y yo lo entiendo también. Yo ha habido mucha gente que le he explicado, que a lo mejor no me conocían, como a ti, que le explico, no, mira, es que yo tengo una afición, yo fotografío cementerios y la cara con la que se te suelen quedar o sea, la cara que refleja cuando tú se lo cuentas es muy chocante. Pero sí que es verdad que luego, al hablar con ellos y al contárselo, muchos como que cambian no de idea, pero que ya no lo ven tan raro, ¿no? O que entienden el motivo por el que lo hago. Pero sí, sé que tengo ya más familia que, pues que no le hace mucha gracia. Pero bueno, Pero bueno, al final es tu afición, la haces tú, no efectivamente. molestas a nadie. De Efectivamente. hecho, haces una labor. Invito a toda la gente que esté viendo el programa que entre por tu Instagram, Caminando entre tumbas, ¿verdad? Y hay Sí. auténticas. Ahora hablaremos de algún epitafio que a mí me ha llamado en concreto la atención. De hecho, es uno que yo vi en el Cementerio Civil de Madrid, he estado 2 veces, y es Ujú. uno que impresiona, la verdad, luego te lo digo. Vale, vale. Y al final es eso, ¿no? Que puede ayudar a mucha gente. A mí Ujú. este en concreto me impresionó mucho. Y bueno, ya hablando de cementerios, Ujú. ¿cuál es el cementerio de España? Ujú. Porque me imagino que habrás estado en más de 20 y en más de 30 probablemente. ¿Qué Sí, más te muchos guste? más. Pero en Muchos menos de más, los que a mí me gustaría. en menos de los que a ti te gustaría. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es el que más te ha impresionado? Me sigue, por ejemplo, impresionando la Almudena, aunque me lo conozco casi de memoria, pero me sigue impresionando. Uno de los que más me impactó y que recomiendo a todo el mundo es el de Montjuïc, el de Barcelona. Ver la forma en la que está construido en esa montaña, esa cantidad de esculturas de valor funerario que tiene, es impresionante. De hecho, estuvimos todo el día y no me dio tiempo a verlo, para verlo bien. Y ya he estado un par de veces. Y volveré. Este año tengo pensado volver a ir a visitarlo. Ese es uno de los que más me ha impactado. Otros que me gustan mucho también, el de San Isidro. Este no dan autorización, pero de vez en cuando me escapo a visitarlo porque es muy bonito, tiene también un, una cantidad de esculturas y de arte funerario impresionante y es también muy bonito para pasear y perderse entre sus calles. Luego otro que también me gusta mucho, que visité por primera vez no hace mucho, fue el cementerio de Torrero de Zaragoza, porque nos impresionó mucho, en ese momento me acompaña también mi chico, eh, que tiene muchas zonas habilitadas para, por así decirlo, para intentar llevar mejor la muerte. Por ejemplo, te cuento, a la entrada hay un buzón, el buzón de correos, pero pone el buzón del último adiós, si no recuerdo mal. Y me pareció una cosa súper bonita que a lo mejor no has podido decirle a ese fallecido y que a lo mejor mediante carta, pues puedes ahí dejar la carta, ¿no? A lo mejor aquello que te hubiera gustado. Luego tiene, por ejemplo, una zona para dejar flores en homenaje a fallecidos que no están enterrados en ese cementerio. O tiene una zona que se llama el cementerio de los miedos, donde te dan unas cintitas, donde tú escribes tu miedo y lo dejas ahí como si lo enterrases para que descanse tu miedo ahí y tú puedas continuar. Me pareció un cementerio muy curioso a la hora de diferentes formas de afrontar la muerte y bueno, me gustó mucho. Fíjate, ¿puedes repetir el nombre, por favor? El Es el cementerio cementerio de Torrero, está en de Zaragoza, Torrero de Zaragoza. de Zaragoza, sí. Ostras, interesante todo lo que has contado de Sí, sí. Buzón de la Además Muerte, todo esto. Sí, muy bien, muy bien. abre hasta, creo que hasta las 9 de la noche y es uno de los pocos que puedes pasear de noche en él, que es algo que a mí De me noche. fascina. De noche, sí. Sé Uf, que a más de uno puede decir, le daría miedo. efectivamente, lo que no suele dar Terror. miedo, sí. Claro. Pero si tienes la oportunidad puedes descubrir que al contrario, los que están allí no te van a hacer nada, yo te lo puedo asegurar, y que tus sentidos se agudizan, porque como la vista la vamos perdiendo porque se va haciendo oscuro, oyes más a los animales, oyes más a la noche, y la verdad es que es una experiencia, la verdad es que sí, una experiencia. Pero sé que entiendo que no todo el mundo es capaz de O hacerlo. sea, yo, por ejemplo, no tendría ningún problema en hacer como tú, visitar un cementerio durante horas, pero por el día. Ya por la noche quizás sea un poco ya más, A ver, ese tengo que decir que da un poquito más de respeto, quizá, sí, ¿no? las calles están iluminadas, con lo cual tampoco estás a oscuras del todo. Y lo que haces es no salir de las calles porque si caminas entre las tumbas, si no te lo conoces te puedes caer. Claro, también es verdad.
Pero bueno, Bueno, ¿y cementerios europeos has estado? Yo, más o menos el que creo que tiene así más fama, ¿no? Es el de París, el de Montparnasse, si no estoy equivocado. sí, el de Montparnasse y el de la Pia-Collecteur, creo, si no recordar, se llama así, que también es uno muy grande y muy famoso. De fuera de España todavía no he tenido la oportunidad. Le tengo ganas a muchos países porque hay cementerios muy, muy, muy bonitos y muy interesantes por Europa y por el resto del mundo. Pero no, no he tenido todavía la oportunidad. Le tengo ganas, le tengo ganas. Tengo ahí la lista de cementerios por visitar. ¿Y cuál sería tu top 3? Ahora mismo te dan un cheque en blanco, unos días de vacaciones, la Uf, cámara cargada, ¿a qué tres uf. cementerios de Europa te vas? Al que te he dicho de París, al de la ¿Mm? Recoleta y ¿Ese dónde está? En Buenos Aires, si no lo digo En mal. Buenos Aires. Sí, si no lo digo mal. Igual lo estoy diciendo mal y luego alguien me va a coger del cuello. Lo siento mucho, que soy muy mala Bueno, para... no pasa nada. Soy fotógrafa, entonces yo visualmente me acuerdo de las cosas, pero por los nombres soy muy, muy mala. Pero el país es Argentina. Sí, ¿Ah? País es sí, Argentina seguro. sí. Y el tercero, pues... Me lo pones difícil. O me iría a Londres, que hay unos cuantos, parques cementerios, o alguno de Nueva York. Alguno de Nueva York. Sí. Muy bien, perfecto. Yo, por ejemplo, cuando yo visité el Cementerio Civil de Madrid, yo lo Ujú, hice con la pretensión de ver por ejemplo, a Pío Baroja, que me gustó ujú, mucho. La tumba también de Almudena Grandes, que está en la parte, sí, evidentemente, la parte más nueva. ujú, Y porque está nada más entrar, está la Pasionaria, sí, los presidentes de la República, Pablo ujú, Iglesias, el fundador del PSOE. ujú, Y la primera vez que yo fui por ver a famosos. Pero luego, que es aquí donde encontré los epitafios que muchos los he visto en tu Instagram, es ujú, cuando ya me pasé a ver todo el resto, ¿no? Todo el resto, y es donde ahí encontré, pues, efectivamente, epitafios bonitos, historias, esculturas, muchos también, evidentemente, cementerio civil, mucha gente de la izquierda, con el que ujú, tienen el símbolo de la hoz y el martillo y tal, extranjeros. sí. Entonces, y al final es gracias a ese viaje que hice, ahora unos 3 años, pues ahora volvería, ¿no? A- a hacerlo, pero no por ver a famosos. Ujú. No sé si crees que mucha gente va solo al cementerio para ver tumbas de personajes famosos o va también a ver tumbas de personas no famosas. A ver, normalmente nos llama, porque yo una de las primeras veces que entré en la Almudena fue buscando, y de hecho fui a las oficinas y lo pregunté, ¿dónde estaba la tumba de Lina Morgan? Porque era una actriz a la que admiraba desde pequeñita y cuando llegué aquí a Madrid, y pues lo primero que pensé es, yo tengo que visitar la tumba de esta mujer, yo quiero ver su tumba. Pienso que sí, que muchas veces las personas, ¿no? Nos llama la fama, nos llama, o esa persona que admirabas, ¿no? Como tú admiras a Pío Baroja, ¿no? Y es estar delante de la tumba de ese escritor tan famoso, o la de Almudena Grandes, ¿no? Que siempre está llena de flores, siempre está llena de cartas, es una maravilla esa tumba. Y es muy bonito, ¿no? Tu ídolo o al quien admiras, aunque ya no está, pero bueno, vas a rendirle como un pequeño homenaje, ¿no? Pienso que sí, que muchas veces nos vamos a los cementerios por, por, por el famoso, por el que admiramos, o por el familiar, o por el amigo, y que muchas veces sin querer te vas dando una vuelta, y hay veces que si el dolor y la pena no te meten en una nube, sí que levantas la cabeza a veces y dices, uy, mira qué curioso, uy, mira esa foto, o mira, tiene el escudo de tal equipo de fútbol. Y muchas veces entramos con una cosa, ¿no? Como cuando entras al supermercado, entras con una cosa y sales con más cosas, ¿no? Pues lo mismo, entras muchas veces con un motivo y es eso, si no es por pena, pues sí que te puedes ver otras cosas. Yo creo que Fíjate, sí. yo cuando fui a la Almudena, Mm, había como un pequeño mapa donde estaban las tumbas, creo que, si no recuerdo mal, de Benito mm, Pérez Galdós, de Vicente Alexandre, sí, y creo que había marcados, no sé, Flores, la familia Flores, ujú, pero es que la verdad es que yo me perdí. Yo me perdí. Los del cementerio civil, claro, al ser, evidentemente, mucho más pequeño. Y ujú. la de Baroja me costó encontrarla, ¿eh? Me costó Sí, sí, encontrarla. Porque esa además cosa. la de Baroja es que muy en su línea, muy austera. El Sí, nombre, la fecha de sí, nacimiento, de función, cuadrada completamente, nada más. Y mm, la de Almudena Grandes igual, ¿eh? sí, sí, Almudena sí, sí, Grandes, novelista. Ya está. efectivamente. Sí, sí, Nada, que son piensas bastante austeras esas.
efectivamente, muchas veces piensas que es un famoso que tendrá y luego vas a su tumba y dices, madre mía, qué sencillez, ¿no? Qué austero, Pero bueno, al final yo muchas veces lo que pienso, digo, bueno, tú la vida es así, pero tu trabajo, tu obra, sea la que sea, escritor, cantante, nos ha quedado, ¿no? Que es lo bonito. Pero sí, es muy curioso muchas veces que te esperas una tumba, una escultura, y luego no hay nada. Eso pasa, por ejemplo, hay bueno, no sé si se pueden decir películas, pero hay una película, una saga que se llama Torrente, que sale supuestamente la tumba del Fari. Yo fui a la Almudena buscando la tumba del Fari. No existe. El Fari fue incinerado y parte de sus cenizas reposan en el jardín del recuerdo. Pero no hay tumba. Entonces, muchas veces te esperas una lápida, una tumba, no sé, un homenaje, un reposo eterno de una forma, y luego llegas y no hay nada. Y te quedas así un poco como diciendo, no sé, esperaba. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, ¿no? De cómo quiere descansar. Mira, me acuerdo de esa película y yo Mm, creía, fíjate, si no existe, la hicieron muy bien. No sé si la hicieron aposta para la película, pero además pegaba mucho con la personalidad del Fari, que yo alcancé a conocer poco, pero bueno, ujú, lo vi, pegaba mucho, fíjate. ujú. Creía que existía de verdad. Pues no, 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 yo fui a Ah, buscarla y luego estuve investigando y no existe. Es una perfecto. pena porque posiblemente tendría muchísimas visitas, la verdad, esa tumba. Sí, sí, desde luego, desde Mm, luego. Pues cuéntanos, tú que conoces el Cementerio Civil de Madrid, ujú, cuéntanos alguna anécdota curiosa, alguna curiosidad, la parte cómo está distribuida, ¿no? ujú, Porque yo ese día al tour no llegué, ujú, entonces no, yo lo hice freelance, lo hice solo y vi cositas, evidentemente, la parte antigua, parte nueva, ujú. pero sé que tiene su miga, A ver, esa estructura, tiene. esa organización. Ujú. A ver, no la conozco tampoco muy bien porque el cementerio civil no lo conozco del todo. A ver, lo he visitado, pero al ser más grande la Almudena siempre me voy a la Almudena. Pero sí que es verdad que tú solo entras, te reciben los que decías, los grandes, ¿no? Los que han sido poderosos, los que tienen un nombre, ¿no? Y es como el pasillo casi de la fama, ¿no? Y luego está la zona más antigua, que hay lápidas incluso que ni se reconocen. Está la primera persona que fue enterrada en lo que se llama todo el cementerio de la Almudena, que comprende el cementerio de la Almudena en sí, el civil, que es Maravillas Leal, que siempre dicen que la enterraron allí porque se suicidó, pero han hecho investigaciones y realmente fue por una enfermedad y como era de religión no católica, pues fue la primera persona que enterraron, si no recuerdo mal, el 8 o el 9 de septiembre de 1890 y, te diría ya mentira, 90 y algo. Y esa fue la primera persona que se enterró, está, digamos, detrás del pasillo de la fama. Eh, Luego, tal como entras, al fondo hay una antigua puerta que estaba, dicen que ya no hay nada, que estaba el antiguo osario, bueno, los antiguos restos de fusilados de la guerra civil, una parte, porque creo que luego en el otro cementerio también hay también otra pared donde están las 13, donde está el homenaje a las 13 rosas, pero bueno, ahí decían que ahí detrás había un osario, lo que pasa que al hacer la calle de detrás, pues lo retiraron todo, pero se ha quedado las dos puertas que supuestamente daban al osario y hay una placa que recuerda pues eso, eh, personas que fallecieron y que fueron fusiladas. Y luego, digamos, a mano derecha está todo lo que es la parte más nueva del cementerio, que sigue habiendo gente, pues gente anónima con sus historias y gente muy famosa, entre ellas Almudena, Almudena Grande. Y Ahí luego vamos. tenemos, no Dime. sé si llegaste a entrar, está el cementerio hebreo. Hay una puertecita pequeñita de color verde. ¿Dentro del civil? Sí, dentro del civil, tal como entras, terminas el pasillo hasta que te cruzas, digamos, con lo que sería otra calle. Pues si giras hacia la izquierda, hay una pequeñita puerta y da al S- cementerio hebreo. Sí, sí, sí. Alguna Que- tumba bien hebreo, sí. sí, Recuerdo. mm, Recuerdo alguna tumba cementerio bien hebreo. que solo que tienen allí su propio, por así decirlo, su propio tanatorio. Bueno, no es el tanatorio, realmente es donde preparan el cuerpo para enterrarlo. Y esas tumbas, pues
solo hay un cuerpo por tumba. Los hebreos siempre se entierran una persona por tumba, entonces en cada tumba solo encontrarás un nombre. Bueno, yo creo que prácticamente Mm, a lo mejor algún país lo hace, pero mm, creo que somos los únicos, los españoles, que somos mm. organizados hasta para morir, que enterramos así como, Ah, no sí. sé cómo llamarlo, en fila, ¿no? Porque Sí, en otros lo que son países muchos. Sí, siempre es, a ver, enterrar es bajo tierra, la sí. propia palabra lo dice, pero Mm, sí, en España pues organizamos mejor el espacio, ¿no? Y tenemos lo hacemos por bloques, es curioso, pero en el resto de países no sé si hay alguno. Pero yo de los países que he ido, he visto algún cementerio, alguna tumba, y he estado en bastantes, siempre he visto bajo tierra. sí, Siempre he visto bajo tierra. Y por normalmente es cierto, lo de suelo. no sé si es una curiosidad también, que me está Ujú, viniendo ahora a la mente, mm. pero en otros países hay más separación entre tumbas. Es Puede ser. decir, tú aquí en el civil me di cuenta que a lo mejor había 20 centímetros, o Mm. sea, entre tumba y tumba, y en otros países, al menos los que he visto, he visto más separación. No sé si es por algo en concreto, pero sí que me he dado cuenta de ese detalle. Ujú. De No ese sé muy detalle. bien por qué es. Sí que es verdad que yo he llegado a visitar cementerios en los que están las tumbas tan pegadas que es imposible llegar hasta la fila de detrás, que decir, Sí, qué sí. aprovechamiento del suelo, de verdad. O sea, un buen Exacto. aprovechamiento, pero que no te da la posibilidad de limpiar ni siquiera la tumba de tu fallecido, según donde esté colocado. Sí que es verdad que aquí supongo que sería, a ver, antes se enterraban las iglesias, hasta que llegó una real orden y se dijo fuera de las iglesias y fuera de las ciudades. Entonces fue cuando se empezaron a crear los cementerios. Eh, la gente se empezaba a enterrar en suelo, normalmente un cadáver o dos. Hoy en día creo que se entierran hasta 4 o 5 cuerpos, sin estar reducidos. Luego reducidos hay muchísimos más. Yo he llegado a ver tumbas que a lo mejor habían 20 personas, 20 nombres distintos. Eh, pero sí que es verdad que cuando ya se termina el suelo, o la población crece demasiado y ves que, pues eso, que necesitas espacio, sí que enseguida se hacen los pequeños edificios y se ponen y se hacen los nichos, ¿no? Que también al final es de uno en uno, que también si lo piensas bien, bueno, si en el suelo te caben X, en la pared solo te va cabiendo uno en uno o de dos en dos, si ha pasado ya el tiempo y te pueden reducir. Pero sí es Has hablado un curioso que, poquito de... Sí, sí, perdón, acaba. no, no, que es eso, que es curioso como aquí en España sí que lo aprovechamos y en otros sitios no, como que se respeta más, ¿no? El espacio del ¿Has fallecido. dado alguna pincelada histórica de los cementerios? A Mm, mí, yo de verdad es un tema que sé poco, que no he investigado demasiado sobre ello, pero sí hay un dato que me parece, creo que es verdad. Bueno, sí, es verdad, seguro, porque lo he leído en un par de libros, que hace unos cuantos años, y no demasiados, el sepulturero tenía una casa dentro del cementerio, o al menos cerca, o eso tiene que ser... Vamos, yo no cogería yo esa profesión, desde luego, aunque tuviera la casa gratis, me imagino. ya, ya. ¿Sabes algo de esto? No, sé que los antiguos, hoy en día es que creo que hay muy pocos, o creo que no hay casi ninguno, o por lo menos los que yo he visitado, que lo tenga. Sí que el cementerio de San Isidro de Madrid hay una casa dentro y creo que vive alguien. No sé si es el cuidador o simplemente la han dejado así que parece una casa. Yo siempre digo que vive alguien porque tiene hasta la típica cortina esta que dejas en verano para que corra el aire, pero lo desconozco, la verdad, no. Pero sí que sé que Bueno, antiguamente vivía el enterrador con la familia y, pues bueno, si te ofrecían ese trabajo y no te daba miedo, te ofrecían curioso, casa, sí, sí. pues Curioso, curioso. la Bueno, verdad pues si hay algún sepulturero barra enterrador viendo el programa, que lo es diga, a ver si es que lo verdad digo. o no. Ujú, Y ahora vamos a la parte más bonita, ¿no? de, ujú, de la charla. Cuéntanos algún epitafio, alguna tumba que te haya marcado, por lo que sea. ujú, Veo que en tu Instagram tienes muchas y muy bonitas. Yo me he anotado el que a mí me marcó cuando fui al cementerio civil, que dice una frase bastante sencilla: hasta aquí la vida, a partir de aquí la eternidad. ujú. O sea, me pareció preciosa, Sé sé preciosa, cuál es, lo tengo en mente, sé cuál es. Sí. Me llamó también preciosa. muchísimo la atención, ¿no? Como el fallecido, yo siempre pienso
que a veces el epitafio es un mensaje, hay veces que es de la familia y hay veces que es del fallecido. Y es como un mensaje que te quiera mandar el fallecido, ¿no? Yo siempre pienso que la intención de una lápida es que le dediques unos minutos a ese fallecido. Porque muchas veces es el miedo que tenemos, ¿no? El miedo a ser olvidados, a no recordar, es cuando siempre se dice que alguien que lo recordamos sigue vivo. Entonces, en el momento que nadie se acuerda de ti, desapareces. Entonces, yo pienso esa idea romántica de que una lápida, eh, el fallecido te quiere, o su familia te quiere contar algo para que le dediques un tiempo, ¿no? a esa lápida. Ese epitafio, que es del cementerio civil, me llamó también muchísimo la atención como decir, vale, que sepas que eso es así, hasta aquí. Se terminó la vida y ya cambia. Eternamente para ese fallecido, porque ya se ha ido y es eternamente. Luego, no lo tengo anotado, pero sí que Mm, en la parte más nueva, mm. sí que había uno que ponía, detrás de la muerte no hay nada, o algo así. No sé cuál es exactamente, pero sí que ponía eso. O Sí, sea, aquí la contrapartida, ¿no? El otro te está sí, diciendo que hay eternidad y el otro te está diciendo que no hay eternidad. Ninguno de los dos puede corroborar que haya o no eternidad. Es lo que efectivamente. piensa cada uno, Ujú. evidentemente, pero me llamó la atención esa también. Detrás Mm. de la muerte no hay nada. No hay Creo que nada. era una persona de izquierdas. Creo que Sí, era sí, es de bastante, izquierda dura. De efectivamente, izquierda sí, dura. es de ¿Te suena directi. esa? Sí, esa también me suena así. Sí. En la No parte recuerdo. nueva, la parte subiendo hacia arriba, nada más Mm, entras a la derecha, subiendo hacia arriba. mm. Y además, si no recuerdo mal, pegada a los bordes. En el pasillo. Y Sí, a las paredes y a lo que son las paredes, sí. Mm, sí. Y sí. luego había otra, esta era de una mujer, que la frase exacta no la recuerdo, pero ponía la palabra escudriñad. Escudriñar. Esta está cerca de la de Almudena Grandes. Está Esta cerca de no la la de Almudena conozco. Grandes. Aquí me suena la palabra porque bueno, Claro, valenciana, catalán. claro, llama Escudriñar. la atención, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. No sé si la he visto, porque de todos al final no me acuerdo, pero puede ser. Pero sí, es muy curioso, ¿no? Suele emociona, ¿no? Muchas veces cuando ves una palabra, yo que soy valenciana como tú, yo nací en Castellón, emociona cuando ves una palabra o algo referente a tu idioma o al lugar donde naciste. Y y bueno, yo cuéntanos. quería saber el significado. Muchas veces me gustaría saber eso, el significado, lo que ha querido decir ese fallecido, ¿no? Yo creo que es no te dejes nada por hacer, o sea, Mm, y sé inquieto, mm, investiga, piensa, mm, y creo que va por ahí, por esa mm. línea. Sé curioso. Sé curioso, sí, sé curioso. Mm, Mm, Por eso me gustó. mm. Y ahora, cuéntanos los que te hayan gustado a ti, los epitafios más bonitos, las tumbas Bueno, que más te hayan llamado la atención. a mí uno que me ha encantado y está publicado es uno que además me encantaría algún día conocer a la familia para que me pudieran contar la historia, que pone Estoy bien, gracias. Eh, Porque siempre, no hace mucho visité otra vez de nuevo la tumba de ese fallecido y me quedé mirando y diciendo, ¿qué has querido decir? ¿De estoy bien, gracias ahora, tal como estoy? O la típica frase que le preguntas al amigo, ¿qué, cómo estás? No, estoy bien, gracias. Y luego a los 2 días terminas en una tumba. Muchas veces siempre lo he pensado, ¿no? Que realmente el significado. Hay otro que me llamó mucho la atención, simplemente pone surcando cimas y es una montañita con una moto. Cosas del destino, lo publiqué y la familia, o sea, una de las seguidoras es hermana de esa persona, de ese fallecido. Y se lo pregunté, yo digo, oye, ¿por qué esto es algo que él quiso poner? Y me dijo que no, que era idea de un familiar porque a él le encantaba siempre su grupo de motos, ir con la bici toda la montaña y entonces es como, ¿no? Como un legado para que siga surcando las cimas de la montaña, ¿no? Aunque ya no esté en este plano, pero bueno, ahí donde esté, si hay algo, pues que siga. Y me pareció muy bonito, la verdad. Luego hay otro que se me emocionó, que dice, escápate un ratito del cielo y baja a darnos un abrazo que lo necesitamos. Me pareció algo que muchas veces, ¿no? Cuando estás delante de la tumba de tu familiar, que te gustaría, ¿no?
que volviese un segundito para poder abrazarlo o decirle aquello que no le pudiste decir, o simplemente para verlo, ¿no? Para decirle, oye, estoy bien, o espero que estés, no sé, cualquier cosita, ¿no? Que muchas veces cuando se nos va alguien, siempre nos gustaría volver a tener, aunque sean 2 minutitos. Ese me emocionó, la verdad, cuando le leí. Perfecto. Yo, por ejemplo, no sé si hay un escritor que ha falleció creo hace un par de años, que es Antonio Gala. Él en una entrevista decía que él quería poner en su epitafio murió vivo. Lo que pasa es que no sé si este señor ha sido enterrado, si ha sido y si ha sido dónde, imagino que en Sevilla, pero no sé si y en el caso ese si ha llegado a poner eso, pero la verdad es que me hubiese gustado, ¿no? Que, Mm. o sea, ojalá fuera verdad. Murió Ojalá vivo. fuera verdad, ¿no? Sí, es lo que dicen. Muchas veces Murió vivo. con los epitafios hay mito, porque, a ver, tienes que ser muy consciente de tu muerte, ¿no? Para dejar escrito lo que quieres. Normalmente la gente no pensamos en la muerte, ni pensamos en quiero hacer esto, quiero que pase esto, no lo pensamos. Entonces, normalmente los epitafios son cosas de la familia. De hecho, muchos son casi como una frase del vivo al fallecido, no un mensaje del fallecido. En algunos, en otros no, en otros sí que se entiende perfectamente que es el fallecido o hacen referencia a su profesión o a su afición y se entiende perfectamente que es el fallecido. Pero sí que es verdad que muchas veces es el familiar el que pone el epitafio. Entonces, muchas veces es un mensaje más de amor o de cómo era esa persona, ¿no? El típico que puse, hay uno que tengo fotografiado que es, fue por la vida haciendo el bien. Pues eso es algo que dice el familiar del fallecido. Pero bueno, si lo averiguo, lo investigaré y si lo averiguo, te lo cuento. Perfecto. Yo, por ejemplo, a mí sí que me gustaría Mm, ser enterrado. mm, Y a mí me gustaría poner un epitafio chulo. Que la gente se quedase pensando y tal. ujú, Evidentemente no he pensado en ninguno. ujú. Se le atribuye el del famoso de Groucho Marx, ¿no? De que no existe. Ya lo investigué, no existe. Y no existe, no Perdonen que no me existe. levanto. Que no me Efectivamente. levante. Ujú, Pero algo así me gustaría a mí poner. ujú, Algo así. A mí me gustaría poner algo. eh, pero algo que haya pensado yo, desde ujú. luego. Y algo que impacte, ¿no? Que lo que yo te Algo decía, que que impacte, esa sí. persona cuando lo lea se quede unos minutos delante de tu tumba como diciendo, ¿Qué ha querido decir? ¿qué ha querido ¿Qué decir? quiere decir? ¿Qué Ya no quiere lo puede decir, decir? pero ¿qué quiere decir? Efectivamente, sí, sí, sí. Ahí está, no sé, el fin, ¿no? El significado de una lápida. El que puedan dedicarte unos minutitos cuando ya no estás. El que alguien te recuerde, Exacto. ¿no? El que de aquí a lo mejor 200 años, pues alguien esté hablando de, he visto una tumba de un escritor que ha puesto esto en la tumba. Y por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta, quizás un poco desde el desconocimiento, pero cuando en el cementerio hay como pequeñas tumbas para Ujú, las cenizas, para gente que es incinerada. ujú. ¿Qué sentido, tiene algún sentido que descanses en el cementerio, pero descansen tus cenizas? Yo Mm, lo veo un poco, ¿no? Normalmente siempre la gente que pide ser incinerada es por, aunque no se pueda, arrojar las cenizas al mar o a la montaña o guardarlas. Hay gente que quiere guardarlas. No sé exactamente qué sentido tiene. O... mm. Yo pienso que tiene más sentido para los que se quedan vivos. Normalmente, a ver, las personas necesitamos un duelo y necesitamos un lugar donde ir y ver a ese fallecido. Es como, no sé, es como completar las fases, es un sitio donde llorar, donde ir a hablarle, donde rendirle homenaje, donde llevarle flores, donde llevarle un regalo, algo que has visto. Entonces pienso que por eso existen los columbarios, que son estos pequeños nichos que se dejan las urnas que contienen las cenizas. También hay Columbarios. No sabía columbarios, yo la palabra. sí, se llaman columbarios. Columbarios. Mm. Y cada vez hay más Perfecto. en los Sí, cementerios, cada sí. vez más, cada A vez ver, más. por norma general, la gente se sigue muriendo, entonces los cementerios tienen que ir cada vez ampliándose más y más y más y más y Ujú, más, aunque hay más gente que se incinera, hoy en ujú. día hay más gente que pide ser incinerada, Sí, enterrada, sí. pero es verdad que al final creo que el mínimo, ¿no? de reserva de tumbas son creo que 50 años, o no sé si varía por comunidad, pero creo que son por lo menos 50 años.
Es que creo que varía por comunidad y por cementerio, porque hoy en día creo que las concesiones son por años. Hace años eran perpetuas o de 100 años. Y creo que hoy en día se van reduciendo. Creo que lo mínimo son 5, porque tú no puedes trasladar a una persona hasta que no han pasado 5 años desde su 5 años, fallecimiento. que ya sé, sí, es que es cuando, en fin, todo el cuerpo se, ya Efectivamente, sabes y te cómo cuesta. pueden, lo que hacen reducciones, ¿no? Que te pueden poner una persona con ya otra, pero hasta que no pasen esos años, por así decirlo, no se puede tocar el cuerpo. Entonces, creo que van, pues eso, cada cementerio lo gestiona de una forma, porque es eso, según los años, pues según pagas. Exacto. Sí, hasta la muerte es cuestión de Eh, dinero. a ver, esto es al final en parte es un negocio. O sea, los cementerios hay que cuidarlos. Todo lo que conlleva el fallecido lleva toda una serie de gestión de papeleos y de tratamiento del cuerpo, que realmente es un trabajo que hay que pagar y que entiendo que es un momento dolorosísimo. Yo hace 1 año y pico lo viví con un familiar y entiendo que es dolorosísimo que tú estés llorando, que estés roto y que tengas que elegir unas flores. O sea, es algo que muchas veces Mm. es difícil de gestionar. Y que te digan, ¿qué quiere poner en la lápida? ¿Y qué quiere? Y tú dices, pero si estoy rota de dolor, ¿no? ¿Cómo voy a elegir algo? Así, la verdad, es En mi complicado. caso, eh, yo sufrí también una pérdida y a los 10 minutos de salir de la UCI, cuando el monitor se acaba de apagar, aparece el señor de la funeraria ya diciéndote Sí, lo que tienes que firmar y cómo hay que proceder. O sea, sí. es verdad que en ese momento te pilla, Mm, aunque por una parte te preparas, ¿no? Para la muerte porque ya tienes la noticia, está en la UCI, mm. se va a producir en breve, pero aún así no deja de ser chocante. Yo, Sí, la y a verdad es que las 12 horas ya tienes en casa pues, todos los papeles que tienes que firmar ujú, y al día siguiente llama el banco para gestionar herencias y en fin, sí, tema un sí, poquito. Es duro, quien lo pasa lo sabe. sí, Es duro, es es duro. complicado. Yo pienso que también pasa que no entendamos o que no sepamos muy bien lo que tenemos que hacer, porque hay muchas veces que no sabemos lo que tenemos que hacer, que no sabes ni a quién tienes que llamar, porque no sabes si tenías seguro de decesos o no. Y yo creo que muchas veces es por el miedo que tenemos a la muerte, no hablamos claramente de ella. Y al no hablar y al no decir yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo quiero esto o lo otro, eh, y se lo hace más difícil. Yo hay veces que pienso, viendo pues muertes de familiares y veces que nos ha pasado a mi marido y a mí, que hemos estado hablando mucho de la muerte, como no hablamos muchísimo de la muerte, de decir, no, no, cuanto más fácil se lo pongas, da igual de lo que te mueras o cuándo te mueras, ¿no? Pero si tú dejas claro todo lo que quieres que suceda en ese momento, a tus familiares se lo pones más fácil. No tienes que decidir, no tienes... Y hoy en día hay seguros y empresas funerarias que se dedican a que tú les puedes decir cómo lo quieres y ellos no hace falta, a ver si necesitan que se les avise, pero ellos saben perfectamente todo lo que tendrían que hacer. Hoy en día lo puedes dejar ya todo hecho y todo escrito. Con lo cual pienso que se nos haría más fácil. Hay veces que no entendemos lo que va a suceder, la persona fallece, sabes que se la llevan, pero no sabes dónde se la llevan, no sabes lo que va a pasar, no sabes. Y si todos hablásemos más abiertamente de lo que sucede, de cómo es toda esa experiencia, pues creo que nos facilitaría mucho más todo eso, ¿no? El que alguien te esté hablando de qué corona quieres y tú estás que no puedes casi ni respirar de la llorera que tienes, ¿no? Es algo que encima por mala pata casi todos hemos vivido, encima muchas veces es muy traumática, que no te lo esperas y que no sabes cómo gestionarlo. Y es durísimo, la verdad. Yo pienso que sobre eso se tendría que trabajar y hablar más de la muerte, de que no estamos aquí para siempre, sino que nuestro tiempo es finito, es muy finito, y que creo que hablándolo se podría llevar todo muchísimo mejor. Que eso no quita para que todos lloremos y tengamos una pena y pasemos un duelo, pero pienso que ayudaría más. El hablar de las cosas muchas veces ayuda mucho. Y la muerte es un tabú, o sea, nadie quiere hablar de ella, pero nadie. En parte es normal. Sospecho que va a ser que sí, pero te quiero hacer la pregunta de qué tal te llevas tú con la muerte y sospecho que por lo que dices bien, ¿no? A ver, yo de momento no quiero verla, ni saber nada de ella, que ya he tenido bastante experiencia con ella, la verdad. Sí que es verdad que cuanto más conozco, porque visitar cementerios y ver lápidas me ha enseñado una lección de que la muerte no distingue ni de edades, ni sexo,
ni dónde hayas nacido, ni tu condición social, ni económica, ni nada. Puede ser que un día estés como una tumba que vi, unos hermanos escalando y fallecieran los dos, o que vayas, por ejemplo, a un cine, se produzca un incendio y fallezcas en ese cine. O sea, cuando menos te lo esperas, te puede venir. Entonces eso me ha enseñado a... No es que me lleve bien con ella, pero me está enseñando a disfrutar más de la vida. A no dejar las cosas para... Ya la haré mañana. No, no, lo hago hoy por si acaso. O sea, si me apetece hacer esto, lo hago. Dentro de las posibilidades cada uno de horarios, de dinero y de todo. Pero siempre que puedo, igual que decirle a un familiar, un ser querido, el te quiero, el vamos a quedar, nunca hay que quedarse con las ganas. O sea, la vida está para disfrutarla. No para dejando las cosas para mañana. No, no. Disfrutémoslas ahora. Y mañana ya haremos otra. Pero el que quiera hacer algo o el que quiera disfrutar, que lo haga ahora. Eso es lo que he aprendido de la muerte y sobre todo de paseando los cementerios y viendo las lápidas y viendo las fechas. Aprendes Me mucho. imagino, me imagino que tiene que ser doloroso Mm. encontrar una tumba de bebé, un niño, una persona muy joven, muy adornada, ¿no? Muy florecida. Eso tiene que doler un poquito, ¿no? Entrar un poquito de pena, Sí, al sí, menos a sí. mí. Sí, 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 sí. Duele mucho cuando ves a un bebé, una que está toda llena de a lo mejor de peluches, o simplemente una, como te digo, dos hermanos escalando. eh, o un monumento dedicado a las víctimas de un cine, ¿no? Pero sí hay muchísimas que te llegan al alma y que te hacen emocionarte. Hay una en la Almudena que me encanta, que es la tumba de Milita. Es una niña que murió con, si no recuerdo mal, 2 o 3 años o 4, y le han hecho una escultura, de forma de que tú puedes ver a Emilita sentada, apoyada, encima de su tumba. Y me enternece muchísimo porque es que realmente que es una escultura preciosa. No he conseguido encontrar el autor o sea, no he encontrado el nombre del escultor, pero tiene todos los detalles de sus lacitos, de su cadenita con su medallón, su vestidito, sus zapatos con sus calcetines, y enternece mucho. O sea, da muchísima pena de que una niña tan chiquitina, y como sus padres, ¿no? Como la pena de sus padres, a pesar de la pena y del dolor de querer hacer esa escultura para cada vez que vayas a visitarla, casi poder verla y tocarla, ¿no? Que eso hay en Exacto. muchas zonas que se lleva mucho. En el cementerio de Castellón, por ejemplo, hay muchas lápidas que me he encontrado que tienen el busto, el rostro del fallecido. Me choca muchísimo el poder ver, supongo que será un deseo de la familia, ¿no? El querer seguir tocando ese rostro, esa cara, pero te puedo asegurar que impacta bastante. Impacta, sí, debe impactar, desde luego. De saber cómo es el fallecido y ver su rostro ahí. Pero lo puedo entender que con familiar, pues, ¿no? Quieras tenerlo. Pero sí es curioso, es como por zonas. En, Bueno, en el de Castellón es que hay unos cuantos así. ¿pero más antiguos o más recientes? O sea, No, son gente que murió antiguos. a lo mejor en los años... Sí, yo por ejemplo conozco a un antiguo amigo de mis hermanos y murió en los años 80 y poco, 82, 83. Son tumbas antiguas. Recientes no he visto tantas. Más, un poco Recientes a lo más. mejor sí que hay, por ejemplo, una en el cementerio sur de Madrid. Y lo sé porque me escribió la escultora de una chica que murió, y la familia ha pedido hacer la escultura de la chica. Y fui a visitarla, me dijo más o menos dónde estaba, fui a verla y impresiona ver la escultura casi a tamaño real de esa persona. Pero me encanta, ¿no? El poder hoy en día, el decir, oye, quiero verle, ¿no? Quiero casi, bueno, realmente puedes tocar la escultura. Sí, está bien. Hay Mm, una parte de la muerte que se debe aceptar, mm, pero no está mal tener el recuerdo de la persona que se ha ido. Que mm, al final el que se va no sufre, sufre el que se queda. mm. El que se va no se ha enterado de nada. Efectivamente. Bueno, o Bueno, bueno, ahora es la pregunta que te quería hacer antes, que se me ha olvidado. ujú. ¿Tú qué suscribes más? ¿El epitafio de ahora viene la eternidad o después de la muerte no hay nada? De Pues es que manera no lo sé. personal. Pues no lo sé. Como me decía mi padre, no se sabe, pero mi padre siempre decía en modo de broma, oye, si todos se van y nadie vuelve,
será porque lo otro ahí se está mejor, ¿no? La verdad es que no lo sé, no lo sé. Hay veces que queremos creer, ¿no? Porque nos negamos a pensar o a querer admitir que esta vida es finita y que luego vamos a desaparecer, pero realmente no lo sé. No sabría decirte si puede haber algo o si pienso que puede haber algo que no, no lo sé. Me gustaría creer que sí que puede haber algo, ¿no? Pero no sé. Es como los perretes, ¿no? Siempre se dice que cuando un perrito se va, pues se queda al otro lado del arco iris y que el día de mañana, pues los dueños se reencontrarán con los perretes a través del arco iris, ¿no? O es lo que nos cuenta, por ejemplo, la película Coco, ¿no? De cómo cierto día al año el velo entre la vida y la muerte se hace mucho más estrecho y puedes cruzar ese puente, ¿no? No lo sé. Es bonito Yo no pensarlo. sé, yo no sé lo que hay detrás de la muerte. Mm, Tengo curiosidad, mm. pero no tengo prisa por No tengo descubrirlo. prisa, ¿verdad? Igual que yo. Que me pille tarde y con el deber cumplido, básicamente. No hay Pero, más. Si hay ah, algo, espero que sea una vida mejor ujú, que la que tenemos y más barata. Y ya está. Ya barata sobre veremos. todo. Y ya lo veremos. Barata sobre Y todo. ahora justo has tocado el tema de las mascotas. No Sí, sé si en España hay cementerios de mascotas. sí, Sí que los hay. sí, 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 sí. Y me imagino que habrá sido. Sí, 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 sí. Cuéntanos Sí. un poquito ese tema. Mm, Porque las aquí en... mascotas, o sea, hoy en día yo quiero más, por ejemplo, a mi mascota que a muchos familiares y la mayoría Sí. de la gente me suscribirá a mis palabras. O sea, hay Ujú, animales que son familia, directamente son familia. ujú. Y Sí, si no, no estoy, los tengas. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también he tenido la suerte de convivir con un perrete que ya no está, pero he tenido la suerte de disfrutar parte de unos cuantos años de mi vida con eso y con ese perrete y vamos, y lo que tú dices, cuanto más conozco a mi perro, más quiero a mi perro y menos a la gente, ¿no? A la humanidad. Volviendo a los cementerios de animales, yo no lo sabía. De hecho, si no es mi perro, hoy en día estaría en un cementerio de animales. No lo Yo dudo, lo desde luego. Sí, sí, la verdad, cuando sucedió no lo Ya, conocía. en ese momento. Mira, son cosas que pasan, ¿no? Tampoco es la falta de información, ¿no? Que a lo mejor en ese momento el veterinario tampoco te da esa opción. No te dice, oye, que existe esto. Pero bueno, aquí en Madrid, si no lo digo mal, en Arganda del Rey, hay uno que se llama El Último Parque. Eh, lo he visitado un par de veces. Una de ellas la recuerdo la primera vez que fui con una amiga que también le encanta y disfruta de los cementerios. De hecho, hace rutas por el cementerio de Madrid, por el cementerio de la Almudena. Y recuerdo que ella hacía solo 3 meses que había perdido a un gatete. Y, y fue muy especial para las dos, aparte de que son cementerios llenos de colores, de juguetes, de pelotas, de comederos, de correas de paseo. Nunca he visto un cementerio tan decorado y tan alegre. Y los epitafios, te puedo asegurar que tú, si tienes animales en casa, si tienes esa suerte de convivir, te llegarían al alma y vamos, te harían caer las lágrimas porque son epitafios realmente que te llegan al alma, ¿no? Que son con cariño y con corazón. En Valencia, en Montserrat, está Sena, que es cementerio y crematorio de animales. Hace un par de años me puse en contacto con ellos, les expliqué mi proyecto y en un viaje que iba a ver a la familia Castellón les pedí si podía visitarlo. Amablemente, porque no era día de visita, me lo abrieron y me estuvieron explicando todo el trabajazo que hacen. Veníamos de la pandemia, entonces me contaron lo duro que fue la pandemia, porque claro, aparte de morirse personas, también se morían animales. Y es muy difícil, si ya es difícil muchas veces separarte de un familiar y no poder hacer una despedida, que más o menos algunos familiares sí que la podían hacer, de los animales a veces que ni les dejaban. Entonces me contaba que era eso, muchas veces muy duro tener que ir a recoger al animal y que el familiar no pudiese ir a despedirse. Pero sí me contaron la historia del lugar, es precioso, está lleno de juguetes, de peluches, es un lugar increíble, la verdad. Duele mucho a los que hemos tenido perros y se nos han ido. Es un sitio que te remueve, que te acuerdas de cositas, porque sin querer a lo mejor encuentras una lápida que tiene el mismo nombre que tu perro. Pero es un sitio muy bonito. Es un sitio muy bonito. Creo que también hay otro en Barcelona que todavía no he podido visitar. Y en París está el primer cementerio de animales.
que hubo. Y aparte de perros y gatos hay más, ¿no? Puede haber de todo tipo de Sí, animales. sí, hurones, creo que había una pequeña monita, eh, pájaros, por supuesto. Yo creo que, a ver, es cementerio de animales, con lo cual cualquier tipo de animal Sí, se cualquier puede enterrar. cosa. Incluso ese de Sena, hoy en día la legislación española no permite que, creo que de momento, no permite que donde esté enterrada una persona entierren a un animal. Pero Sena había conseguido habilitar una zona de columbarios donde podías poner las cenizas de tu animal y tus cenizas, de forma de que en el mismo columbario podías descansar para la eternidad o hasta cuando venciera la concesión, podían descansar los dos juntitos. Y me pareció algo también muy bonito que es eso, que en el cementerio de personas creo que hasta donde tengo entendido no se puede o no se podía. A lo mejor estoy desactualizada y en India sí que se puede. Pero hace unos años cuando lo estuve investigando no se podía. No creo que eso No, haya cambiado. No creo, no. Yo no creo que no. creo. Una pena, porque yo creo que mucha gente, sobre todo Sí. gente mayor, que es viuda o lo que sea, que tiene su única compañía es la Un de un perrito. gato, de un perrito, un pajarito, pues, ¿qué tiene de malo que quiera descansar eternamente a su lado, ¿no? No, Mm, para nada, pero bueno. Leyes. ya, pero bueno. ¿Qué Hay le veces que vamos a hacer? te encuentras en las lápidas ¿Qué la le vamos foto a del hacer? perrete, Mm, que eso ¿Qué le también vamos a hacer? es curioso. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, Lorena, para ir finalizando, ¿qué Ujú, tienes pensado de proyecto futuro? Actualmente tienes una cuenta bastante activa, ujú, ya de bastante tiempo, ujú. de Instagram. ¿Qué tienes pensado para el futuro? ¿Tienes Para, pensado hacer alguna cosa? a ver, seguir caminando entre tumbas. Lo único que quiero es seguir visitando cementerios, seguir descubriendo historias. Sí que tengo un pequeño canal de YouTube que casi no publico nada. Ese sí que me gustaría, porque muchas veces con fotos yo enseño una parte, pero con vídeos pienso que se puede ver de otra forma, ¿no? Ver una escultura, enseñar una escultura con un vídeo puedes verla de otra forma. Y eso Sí, sí que es claro. una parte que me gustaría más hacer. Pero en principio simplemente seguir conociéndolos y investigar más muchas veces sobre las historias, sobre los cementerios, seguir aprendiendo de ellos, la verdad. ¿Te queda aún cosas por aprender de cementerios? Sí, a ver, yo siempre pienso que no sé casi nada, que de simbología, por ejemplo, sé muy poquito, de historia de los cementerios, casi que también no sé nada, sé muy poquito. Entonces pienso que se puede seguir aprendiendo. Soy de los que pienso que aunque sepas algo, siempre puedes seguir aprendiendo y Siempre, mejorando. Mm, exacto, siempre es mejor saber algo más. Y mm, de ese poquito que sabes de mm. cementerios, ¿alguna curiosidad, anécdota que creas que sea divertida o muy curiosa para comentar a todos los espectadores sobre los Mm, cementerios, sobre la historia de los cementerios, sobre la organización, no sé? un poco curioso. Mira, una cosa que me pasó un día paseando, no es de los cementerios en sí, es muchas veces de los que nos encontramos en los cementerios. Yo normalmente, aunque intento no molestar, cuando me cruzo siempre digo buenos días, buenas tardes, siempre me gusta saludar. Una tarde, ya al atardecer, me crucé con un hombre mayor y pensaba buenas tardes, y iba a continuar. Se paró y me dice que me voy para casa. Y digo, me parece muy bien. Y digo, sí, sí, que ya está anocheciendo. Y dice, sí, sí, me voy para casa, que mi mujer me ha dicho que aquí todavía no hay sitio para mí. Que ella está bien, que me vaya para casa. Me quedé en shock porque no supe qué decirle al hombre. Y digo, vale, vale, pues venga, venga. Si no hay sitio para usted, váyase para casa. Me enterneció mucho ese momento de esa persona mayor que ya se siente sola y que piensa que a lo mejor estaría casi mejor con su mujer que yéndose a su casa, ¿no? Y no sé, fue algo que me dio mucha penita, me dio mucha pena, me enterneció, pero fue en ese momento una lección, ¿no? Decir, aquí están los muertos, pero seguimos vivos. Exacto, exacto. O sea, el vivo tiene que seguir viviendo, Efectivamente. tal cual, tal cual. Sí, una anécdota muy bonita, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Me gusta mucho. Y ya por último, ya como te dije, extradición aquí.
Ujú. recomendar un libro, o si te apetece dos, para la gente que esté viendo esto. Pues yo, por ¿Qué supuesto, libro? recomendaría el que me llevó a este proyecto, La Restauradora. Y para los que sean a lo mejor un poquito más atrevidos a la hora de acercarse a todo lo que es de la muerte, hay uno que se llama La muerte, el último tabú. Es una psicóloga, si no recuerdo mal, que explica todo lo que sucede en la muerte y alrededor, desde las señales de alguien que está enfermo y que se acerca a su final, lo que le sucede a un fallecido, lo que pues todo el protocolo y todo lo que lleva en sí hasta que entierran o incineran a una persona, el apoyo o la ayuda que puedes llegar o lo que puedes necesitar, la legislación. Y me pareció, por así decirlo, un manual básico, además es muy cortito, de explicarte la muerte, de acercarte y de que por lo menos no tengas tanto miedo, ¿no? A todo este mundo, a todo este sector que nos da mucho miedo. Entiendo que es difícil a lo mejor leérselo si a lo mejor tienes justamente a lo mejor un familiar que está malito. Es complicado, pero también puedo asegurar que puede ayudar. Porque, por ejemplo, el libro explica una cosa que a mí me pasó, no sé si a ti, por lo que me dijiste del familiar que tuviste cerca, pero a un familiar mío tuvo lo que se llama la mejora. No sé si sabes lo que es. Es que cuando una persona ya está terminal, hay un momento en el que mejora. Y esa persona a lo mejor no se puede levantar de la cama y de golpe se puede levantar y está mejor. O no podía hablar y te habla. Eso es algo que están investigando, que todavía no tienen prueba científica de qué significa. Creen que es por el cerebro, digamos, que utiliza sus últimos eh, Energía, su última energía energía. para despedirse. ¿Podríamos decirlo así? Entendemos que es para despedirnos o queremos entenderlo así. Muchas veces dicen que es para seguir luchando por sobrevivir, ¿no? Es como que el cerebro dice, no, 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 como que nos vamos a ir a levantarse de la cama, ¿no? Que no puedes hablar, vamos a hablar. Y hay muchísima gente que le ha pasado, está muchas veces está documentado, está en películas, ha salido mucho, y es que a un familiar mío le pasó, de saber que en muy pocos días se iba a fallecer y un día verlo fuera de la cama, sentado y hablándote tan normal, ¿no? Y luego enseguida, pum, vuelven al nivel en el que estaban antes y a los días fallecen, o a las horas. Pero, por ejemplo, es algo Vaya. que muchas veces pasa, ocurre, que la gente no sabe lo que es, que cree que su familiar está curado, y no, es algo que ocurre. Y es muy curioso. Yo cuando pasó a mi padre no sabía lo que era, no sabía. Y con los años, a base de que lo ponen en películas, en series y de investigarlo, descubrí que era esto. Tiene otro nombre científico, pero lo llaman la mejora, ¿no? El cómo esa persona mejora durante unas horas, minutos o un día. Es muy curioso, la verdad. Sí, sí. El último aliento, ¿no? Creo que es Mm, a veces un último hálito de vida, cosas así. mm, Bueno, así es. de todas maneras, ese libro que no es muy apto para hipocondríacos como yo, porque empezaríamos, si empiezas, te dice que hay señales de muerte y empiezas a notarte cosillas, dices, uy, 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 que me estoy muriendo. Yo, A ver. esa sería la única parte que yo a lo mejor, y más gente seguro, porque hipocondríacos vamos multiplicándonos, o Sí. sea Sí, que sí, además sí. es muy fácil, ¿no? Volverse un poco hipocondríaco enseguida. Y además hoy en día, ¿no? Que tenemos tantas enfermedades y que salen estas pandemias de golpe que nos hacen que el miedo, tengamos siempre un miedo constante, ¿no? Y en parte es normal, es el espíritu de supervivencia, ¿no? El querer siempre seguir vivos y no irnos. Pero sí, sí, es un Claro, libro que tiene que tener, pues como muchas veces los libros, ¿no? Que tienen que tener su momento para leerse. exacto. Pues puedes recordar, creo que has dicho el título, pero no has dicho al autor o autora del libro. Que lo tengo aquí al lado porque no me lo sé De de... Ana María Ejido Mendoza. La muerte, el último tabú. La muerte del último tabú. El último tabú. Sí, es verdad. Después de la Curio- muerte no hay, no sabemos lo que hay, pero sí que sabemos que al menos la humana es la última parada del tren. Luego ya veremos si hay más estaciones, pero bueno, Ujú. eh, anotado queda tu recomendación. Pues nada, Lorena, hemos terminado. Hemos charlado a gusto sobre todos los temas Ujú. que habíamos hablado y Ujú. perfecto. Pues nada, encantado de tenerte esta tarde. Hemos hablado, como ves, de un Igualmente. tema que a mí me interesa mucho. Ujú.
Y nada, que mucha suerte en tu proyecto, espero que sigas visitando cementerios Ujú. nacionales, internacionales, de mascotas, lo que sea. Y Ujú. nada, espero en unos años volvernos a encontrar Ujú. y a ver lo que nos puedes contar de nuevo de estas nuevas experiencias. Esperemos, esperemos. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y por darme la oportunidad de participar en tu proyecto, en este canal que nos das la oportunidad, ¿no? De contar lo que hacemos. Muchísimas gracias. Perfecto. Sí, yo al final no me rijo por personas que tengan más o menos fama, yo me rijo por personas que tienen algo interesante que contar al mundo. Y en este caso, tú y los que vendrán lo tenéis. O sea que yo contentísimo de poder daros voz. Muchísimas gracias. Venga, pues nos vemos en otra emisión. Hasta Venga, luego. venga, hasta luego, gracias.